México llegó ya a los 9,000 casos de COVID-19 confirmados y casi 10,000 sospechosos. Y esta mañana el subsecretario Hugo López-Gatell confirmó que hemos entrado ya a la fase 3 de la pandemia. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si todo sale como esperamos? El pico de contagio será entre el 8 y el 10 de mayo. Eso significa la fase 3. Pero para el 25 de junio ya habremos superado la pandemia. ¿Será realmente así? Veamos el contexto. Este 21 de abril, México entró oficialmente a la fase 3 de la pandemia por COVID-19. En esta fase, el registro de brotes comunitarios en distintas regiones del país alcanza los miles. En Occidente se han confirmado 3,581 casos, en el norte 4,277, en el centro 7,984 y en el sureste 2,583. En total, hay 8,772 casos confirmados y 9,653 sospechosos. Uno de los principales riesgos en esta etapa es que el número de personas enfermas crezca exponencialmente y las instalaciones y servicios médicos se saturen. Para mitigar la velocidad de contagio, la principal recomendación de las autoridades es mantener las medidas de distancia social y suspensión de actividades no esenciales. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el confinamiento total es inviable debido a que más del 50% de la población vive al día. López-Gatell dijo que la declaratoria de fase 3 fue aprobada por el Consejo de Salubridad General este lunes. El pasado 30 de marzo, este consejo aprobó declarar emergencia sanitaria en el país, extendiendo las medidas de distancia social y la suspensión de actividades no esenciales a los sectores público, privado y social. Según las proyecciones oficiales, el pico máximo de contagio será entre el 8 y 10 de mayo y el fin de la epidemia el 25 de junio. Las clases se reanudarán en todo el país el próximo 1 de junio, aunque los municipios de baja transmisión podrán hacerlo a partir del 17 de mayo. El ciclo escolar terminará el 17 de julio. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y hoy desde la remota distancia. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Ana? Ya muy feliz de volver, ya los extrañaba. También nosotros por acá. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? También feliz, ya los extrañaba. 2 semanas son largas en confinamiento. Veo que sí compraste el kit que puse en Twitter de los libreros falsos. Oye, no tengo tantos. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta por estar de regreso. Igualmente te extrañamos. También Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? También muy contento. Yo me había aburrido, no tenía con quién pelearme, así que un placer volver a la mesa. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos para que se empiecen a pelear o a debatir mejor? Contigo, Alejandro, ¿cómo ves? Ya estamos entrando prácticamente a esta fase 3, la anunció hoy el subsecretario Hugo López-Gatell, y mucho ha pasado también en estas 2 semanas que dejamos de estar frente a las audiencias. ¿Qué destacarías? ¿Qué esperar en esta fase 3? Bueno, primero decir que era algo inevitable, sí. Era imposible que no sucediera y ya se había venido anticipando. Y lo que se planteó como objetivo es que en vez de que la curva subiera rápidamente en un periodo muy breve, aplanarla y tratar de prolongarla de modo que los hospitales no se saturen y logren dar la atención debida a todos aquellos enfermos graves. Entonces, pues estamos en la fase más complicada de aquí. Las próximas semanas van a ser cruciales, van a ser determinantes para la suerte de este país. Y a lo que hay que parar es que ahora más que nunca hay que tomar con toda la contundencia las medidas de quédate en casa, de la sana distancia y sobre todo también que los centros de trabajo que no están ejerciendo actividades esenciales para mitigar o para hacerle frente a la contingencia derivada del COVID-19, pues que ya de una vez por todas suspendan sus actividades y no pongan en riesgo a sus trabajadores. A mí lo que me preocupa son los síntomas, las manifestaciones, estas tentaciones autoritarias de violaciones a los derechos humanos, de cercar dar toques de queda. Entonces yo creo que lo que hay que estar muy vigilantes es que las autoridades de todos los niveles de gobierno, principalmente las locales y municipales, pues tomen decisiones para defender y cuidar la salud de su población, pero siempre en apego a los derechos humanos. Claro. Contrapunto, Ana Villagrán, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar medidas nuevas por la fase 3. Estuvo, por cierto, hace algunos minutos en punto con Denise Merker, hablando y ahondando más en la materia sobre esto. Entre ellos, el cierre de algunas estaciones de metro. 20% de las estaciones en la Ciudad de México van a cerrar en los próximos días. También sanitizar con más frecuencia algunos de los medios de transporte público. ¿Cómo ves estas medidas? ¿Qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Qué destacas?
De entrada, rapidísimo quiero mandar besos hasta Torreón, porque me lo estuvieron pidiendo por redes. Otra, pues estar un poco de desacuerdo con Alex, efectivamente, porque creo que no leyó los titulares de los periódicos de la última semana. Hay muchos hospitales que ya están sobresaturados. Quiero arrancar el tema, de entrada felicitando el convenio que presentaron en la mañanera el día de ayer, donde hospitales privados han estado cediendo espacios para atender a gente que ha sido desplazada de los hospitales públicos, para atenderlos con casos distintos a los del COVID, porque pues no tienen cabida y están en riesgo si asisten a estos hospitales ahora designados para atender esta pandemia. Muy bien por los dueños de hospitales y muy bien por el convenio con el gobierno federal, hasta que por fin el presidente está haciendo cosas positivas. Pero respecto, por ejemplo, a las medidas que presentó hoy Sheinbaum, se me hacen insuficientes todavía, querido Genaro. Esto no se trata de la tentación de los gobiernos de derecha de violar derechos humanos. O sea, si están haciendo llamados de redoblar esfuerzos, que por favor redoblen las medidas. ¿Qué te gustaría ver en específico? A mí, por ejemplo, a ver, lo del toque de queda lo entiendo, sé que es una cosa muy riesgosa, pero yo sí estoy a favor de las multas de los ciudadanos que hoy, desoyendo las llamadas de muchas autoridades internacionales y nacionales, están en los espacios públicos como si esto fueran vacaciones, porque eso sigue ocurriendo. Mucha gente dice que las libertades y todo, pero esa gente que hoy sigue ocupando los espacios públicos y no los que están afuera trabajando, los que siguen visitando los parques, las plazas, los que están chacoteando, los que están paseando con su familia, ellos sí deberían de ser multados con una multa inmediata que se podría destinar a la compra de recursos públicos, de recursos médicos. Por ejemplo, la jefa de gobierno no quiere hacer un llamado, ya sé, después de mucho esfuerzo, y que bueno, también lo felicité, hacer el uso del cubrebocas en el metro, que se haga en todos los espacios públicos, que ahorita todos los mexicanos estemos obligados a usar cubrebocas si salimos. La Cruz Roja ha estado presentando gráficas donde el riesgo de contagio se reduce a 1.5% si dos personas, una contagiada con COVID y otra sana, usan el cubrebocas. Sí. Entonces, por ejemplo, ayer en un convenio, en una plática, una transmisión de la Cámara de Diputados, organismos de un representante de la CEPAL decía que el gobierno mexicano tiene que adquirir deuda y parar los megaproyectos, lo que no quieren hacer. Claro. Contrapunto veloz. Bueno, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y claramente lo que nos está viendo es que el gobierno se está esforzando demasiado para tratar de hacer esto sin violar los derechos de las personas y sobre todo los derechos libertarios. Yo creo que lo que decía la jefa de gobierno en el tema de que la Ciudad de México tiene vocación democrática es verdad. Es notable que ha habido mucha gente, a pesar de lo que decía Ana hace un rato, que sí se está quedando en casa. La gente que sabe que se puede quedar en casa sí se está quedando en casa, por lo menos se ha visto en los números, pero llamaba mucho la atención lo que decía la jefa de gobierno también, que hay una disminución en el uso del Metrobús y del metro. Entonces, que con el cierre completo del Metrobús y del metro, de todas maneras, ya se había visto una disminución, lo que me parece importante. Creo que en el tema de que la fase 3 ya implica la dispersión nacional, nos tiene que llamar la atención cómo se comporta no solo la oposición, sino los gobiernos de oposición, como son los gobernadores. Yo coincido con lo que decía mi compañero Alejandro hace un rato. ¿Dónde se va a ver la mezquindad de los gobernadores respecto a esto? Yo creo que, como Alfaro, que están demostrando sus tonos autoritarios en muchas cosas, pero que a pesar de estar en esta situación tan grave como puede ser la fase 3, siguen haciendo noticias falsas, siguen violando los derechos de las personas, están tratando de hablar en contra de lo que dice el gobierno federal y las medidas del gobierno federal, como en el caso de Baja California. Entonces, lo que nos tiene que dejar la fase 3 es cómo vamos a obligar como ciudadanos a que los gobiernos de los estados puedan seguirse a las indicaciones del gobierno federal, que hasta ahora lo ha hecho muy bien. Es lo que creo que hay que rescatar también del gobierno de la Ciudad de México, que ha seguido las instrucciones de los expertos en salud. Y yo en ese sentido creo que es muy de mal gusto que la oposición salga a decir que lo que está haciendo la jefa de gobierno es insuficiente, porque tendría que estar multando. ¿Te parece sí que ha seguido las mismas indicaciones el gobierno de la Ciudad de México que el gobierno federal? Porque por lo menos aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno se está sugiriendo, por ejemplo, el uso de cubrebocas ya en el transporte público de manera casi obligatoria, a diferencia de a nivel nacional, donde todavía no se está hablando sobre esto. Yo creo que ahí viene una diferencia de los estados en los que hay muchos casos. La Ciudad de México es el número 1, después el Estado de México y después Baja California. Creo que no se podría tratar el resto de los estados como si fueran iguales, y sobre todo teniendo estos gobernadores que pueden saltar si se les da una indicación de esta manera. Pero obviamente la fase 3 implica
que todo lo que se está aplicando en los estados donde hay muchos casos se aplique en los que tampoco hay tantos. Y también con lo que yo quería decir hace un rato con el tema de la fase 3 es lo que decía Esteban Montezuma, el secretario de Educación. Ya estableciendo que hay clases en línea en todo el sistema educativo o que están caminando para allá, nos deja ver que puede ser que esto dure un rato más. Ok. Por último, Martín, tú estás en otro estado, estás en Durango. ¿Cómo estás viendo? Si quieres un poco ampliar la discusión para no concentrarnos nada más aquí en la Ciudad de México. ¿Qué has visto allá? ¿Cómo se ve desde el norte de la fase 3? No, estoy muy preocupado y aparte estoy total desacuerdo con lo que hizo Estefanía y Alejandro. A ver, estoy de acuerdo que el discurso oficial debe de ser que vamos muy bien, estamos aplanando la curva, etcétera. Pero me deja muy preocupado lo que acabamos de escuchar de Lorena Becerra, que no es cualquier cosa. Segundo, con Leo Zuckerman, sí, que no tenemos realmente cifras para saberla. No sabemos las cifras exactas. Sí. Es preocupante porque fue un ejercicio serio. Pero, aparte, hoy que se declara la fase 3, no ha cambiado absolutamente nada. O sea, en fase 1, fase 2 y fase 3, básicamente hemos seguido las mismas medidas. Lo único que cambió fue que en fase 2 se expide un acuerdo de medidas extraordinarias en donde te dicen sana distancia, actividades esenciales y confinamiento voluntario. Y en la fase 3, que ya es contagio masivo, donde los casos van a aumentar muchísimo más y donde va a haber muchísimas muertes, nos siguen diciendo exactamente lo mismo. Hoy se publicó en la vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo que modifica el acuerdo anterior, ¿no? Y lo que hace es darle más margen de discusión a los estados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como el gobierno federal no está dictando lineamientos claros para ver cómo se pueden limitar libertades de alguna forma proporcional y razonable, que así lo puede hacer y está mandatado tanto el Consejo de Salud como el presidente vía el 29 constitucional, entonces le deja a los estados que hagan lo que quieran y estas tentaciones autoritarias, y vemos estupideces como las que estamos viendo en Yucatán, que le están abriendo la cajuela a los que se dedican a mensajería y abren los paquetes de mensajería, o lo que estamos viendo ahorita, este confinamiento obligatorio. No hay facultades, los gobernadores no pueden limitar derechos, pero ante la ausencia de reglas claras y ante el margen que le están dando, porque si uno lee el acuerdo, le ponen la responsabilidad a los estados. Entonces, a mí que no me vengan a decir que los estados están actuando nada más porque sí. Bueno, pero a ver, pero entonces no estoy entendiendo qué es lo que te gustaría ver de diferente en esta fase 3. ¿Estás coincidiendo más con Ana en confinamiento obligatorio? Es que o reglas más claras en el sentido de, a ver, espérate, es que es muy importante. El operador de óptico de hacer recomendaciones es muy diferente. Yo no estoy diciendo que los multen y que los metan con un juez cívico. A mí no me gustaría eso. Lo que sí creo que se puede hacer amonestación, se puede hacer apercibimiento, puedes tener a más policías diciéndole a la gente, oigan, no salgan. O sea, se pueden hacer muchas medidas conforme a los principios que ya están, racionalidad, legalidad, ya están escritos, están en una cosa que le encanta a la 4T, que se llama Constitución. Bueno, si tanto les gusta, pues aplíquenla. Bueno, aquí en Ciudad de México, por cierto, si estás en la calle, sí pasan muchos policías o pasan de repente coches de las alcaldías con un altavoz diciendo quédate en casa, estamos en la fase 3. Sí, o sea, pero y a partir del 23, ahí no circula. No me digan que no. A ver, como estamos a remota distancia, no se entiende cuando hablan entre todos. Entonces, velo rápido y luego, Ana, antes de irnos a corte. No, que en la Ciudad de México, a partir del 23 de abril, ya se aplica no circula y que solo van a poder circular taxis y personas que tengan temas de discapacidad. No sé si eso no te parece suficiente con que los carros no puedan circular, haya carros en la calle, porque entonces yo no sé si lo que tú quieres es que te den un permiso para salir a la calle, y eso francamente me parece que te estás contradiciendo muchísimo. Cada vez que hablas de temas de lo que está contradiciendo eres tú. A ver, es que no me vengan con el cuento que no se han limitado libertades. Están cerrados los comercios. Esta es violación a la libertad de comercio. Sí. Pero se puede, pues sí se puede, porque no puede estar. Déjame escuchar a Ana Villagrán, porque hoy estás muy enojado, Martín, pero a ver, escuchamos a Ana. Miren, la verdad, en una situación, en una pandemia mundial como la que estamos viviendo, la libertad tiene que estar supeditada a salvar vidas. Las libertades individuales en este momento tienen que ir
enfocadas a salvar vidas. Y recordarle, bueno, me parece que Estefanía se perdió la enorme declaración del gobernador que tanto defiende de Bonilla, donde hace unos días Bonilla salió a decir que Gatell mentía, era ironía, querida, que Bonilla salió a decirle a Gatell y AMLO que mentían en las cifras. Él sacó las cifras estatales, como otros gobernadores ya han salido a desmentir las cifras de Gatell. Entonces esto de modelos indígenas nos está mintiendo. No me está mintiendo, todos están mintiendo. Bueno, a ver, pausa. Déjenme hacer una pausa y regresamos a seguir discutiendo esto. Déjame hacer una pausa, regresamos a seguir discutiendo, por supuesto, el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque en la zona metropolitana del Valle de México es por mucho la que más casos de COVID-19 registra y la red hospitalaria no tiene equipo suficiente para atender los casos que requieran terapia intensiva. ¿Cuáles medidas están tomando las autoridades? ¿Son suficientes o no? Regresamos con este punto y contrapunto, no te vayas.